tan de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la increíble, muy significante transición entre la ley y la gracia, entre lo que era la vida de la sinagoga y el inicio, el nacimiento de la iglesia cristiana. En medio de esa transición enorme, cambios radicales, totales, viene Jesucristo. Dios se viste de carne y a su Hijo Jesucristo, y Él en 3 años cumple su trabajo y regresa a la presencia del Padre, pero Él dejó su propósito de Jesús. A ver, ¿alguien sabe cuál era su propósito de Jesús? Claro, reconciliarnos con Dios Padre, obtener nuestra salvación, pero una palabra que yo uso mucho es que Él tenía el propósito de replicarse, de reproducirse. Entonces, Él, pues, ¿cuánto pudo hacer en 3 años como una persona? Pero el éxito de Jesucristo fue en que se reprodujo en 12 discípulos apóstoles. Y fíjense, comenzaron hace un poco más de 2000 años, cuando Jesús ascendió. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? Alrededor de 120 personas. Y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy en día, ¿cuántos cristianos, personas que se consideran cristianas alrededor del mundo? Pues alrededor de 2,000 millones. Creció de la persona de Jesús y sus 12 seguidores, y un grupito como de 120 personas, y ahora más de 2,000 millones. Y eso sin contar todos los que nacieron, vivieron y murieron en estos últimos 2000 años. Es algo fenomenal, es algo único. Yo siempre he dicho, nadie nunca ha habido ni habrá como Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Nadie preexistió como Él, nadie fue profetizado tantos siglos y milenios antes de que naciera. Nadie nació como Jesús nació. Nadie creció como Jesús creció. Nadie tenía el conocimiento a los 12 años que Él tenía ante los líderes, los doctores de la ley, los fariseos. Dice a los 12 años todo lo que Él sabía. Nadie comenzó su ministerio como Jesús comenzó su ministerio. Nadie hizo las obras que Él hizo, los milagros, las sanidades, y de nadie más se escuchaba la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Nadie murió como Jesús murió. Escribí una canción hace años: el día que Él murió, el sol se oscureció, la tierra tembló cuando Jesús murió. Nadie murió como Él, nadie resucitó como Él, nadie ascendió como Él, nadie intercede por nosotros como Él, nadie envió su Espíritu como Él. Entonces Pedro es el que el día de Pentecostés Dios usa para predicar. Y les decía en Pachuca, ¿cuál fue el milagro más grande el día de Pentecostés? Que hayan aparecido lenguas de fuego sobre las cabezas de los cristianos. Ese habrá sido el milagro más grande. Que se escuchó como un viento recio soplando entre ellos. Ese fue el milagro más grande. El hecho de que hablaron en lenguas, inclusive lenguas de algunos judíos de otros países y algunos que estaban hablando en otros idiomas, glorificando a Dios, pues eran personas sin letras, sin educación. Entonces, pero todos esos fueron milagros, cuestiones increíbles, ¿no?, que sucedieron ese día. Pero ¿cuál fue el milagro más grande el día de Pentecostés? Fue que 3,000 personas, 3,000 vidas fueron transformadas, fueron reconciliadas con Dios, nacieron de nuevo y se bautizaron en agua. Y
comenzaron la iglesia cristiana del primer siglo. 3,000 personas. Ese fue, en mi opinión, el milagro más grande. Entonces, lo que nosotros buscamos no son manifestaciones o no son milagros que no nos llevan a un propósito más alto. La finalidad no es el avivamiento, la finalidad es la cosecha. El bautismo en el Espíritu Santo y una iglesia avivada tiene un propósito. Bueno, les leo lo que escribió el apóstol padre del avivamiento, porque dicen que Pedro fue el pastor de la iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, el primer siglo. Algunos historiadores dicen que él llegaba a pastorear una iglesia de alrededor de 100,000 personas. Vemos a Pedro en una responsabilidad clave muy importante en la iglesia primitiva. Entonces, Pedro, el padre apóstol del avivamiento, no nada más promueve la llenura del Espíritu Santo con las manifestaciones que hubo en el libro de los Hechos. Fíjense de qué tipo de avivamiento, y he estado predicando en estos días sobre un mejor avivamiento. Un avivamiento que va más allá. Entonces les leo lo que dijo Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versos 3 al 11, en la NTV, dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Este es un avivamiento más allá de hablar en lenguas. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. En el conocimiento de Jesucristo, nosotros encontramos más propósitos que nada más decir, pues yo recibí el Espíritu Santo. Y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice, estas promesas hacen posible, fíjense, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Y aquí es donde cabe un avivamiento mejor, participar de la naturaleza divina. Fíjate lo que dice el padre de los avivamientos, del avivamiento. Está hablando de que tenemos grandes, preciosas, maravillosas, poderosas, increíbles promesas de Dios, para que a través de esas promesas conozcamos mejor al Señor Jesucristo y participemos, si gustan decir conmigo, de la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Wow. Fíjense todo lo que incluye eso. Y aquí es donde yo hablo que necesitamos un mejor avivamiento que nos haga más semejantes a Cristo Jesús. Necesitamos un avivamiento que nos haga más como Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y si hallaréis descanso. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Él nos ha invitado a venir a Él, y cuando venimos a Él con nuestras cargas y nuestras preocupaciones, nuestros pecados, nuestros problemas, Él nos da descanso. Pero cuando nosotros aprendemos de Él, el que es manso y humilde, y aquel cuya carga es ligera, aquel cuyo yugo es fácil, cuando aprendemos eso, entonces nosotros hallamos descanso para nuestras almas. Sí. Él nos da un descanso, pero hay otro que tenemos que hallar nosotros. Y es cuando aprendemos de Él y mejoramos en nuestra semejanza a Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan lo que dice Romanos 8:29? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito, nuestro llamado como siervos de Dios? Porque ahorita vamos a ver las prioridades.
pues tiene que ver, nuestro propósito tiene que ver con ser como Cristo, ser hechos como Él. Está grueso, ¿no? Pero su Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos hace más como Cristo. Sigo leyendo, dice que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y luego habla de una secuencia de acciones, de virtudes, de cosas que tenemos que obtener. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Aquí es donde encontramos un mejor avivamiento, ¿sí? Para todas las áreas de nuestros días y para todo lo que nos pide aquí el Padre del avivamiento. Dice, la sumisión a Dios, el afecto y amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. ¿Cuántos queremos ser más productivos y útiles? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, a ver, vamos a hablar rápidamente de tres áreas. Primero el área de crecimiento personal. ¿Área de qué? De crecimiento personal. Estas son prioridades para siervos de Dios que desean crecer y desean ser efectivos. Y pues yo pongo aquí todos estos apuntes se los vamos a dejar para que ustedes los tengan, ¿sí? Gracias. Digital y después lo pueden imprimir como ustedes gusten. Primero, en el crecimiento personal, nunca dejar de buscar una mayor amistad personal con Dios. Nunca dejar de buscar una mayor amistad personal con Dios por medio de su precioso Espíritu como prioridad máxima siempre. Cuando tú entiendes que tú eres amigo de Él y Él es tu amigo, todo cambia. En Juan 15, un día Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y cuando yo le he escuchado hablar a mi corazón, que Él me ve como un amigo, he llorado mucho. Cuando he escuchado en mi corazón que Él me dice que yo soy su amigo. Y otra, tener verdaderos amigos con quienes platicar las cosas más personales. ¿Cuáles son las prioridades de un siervo de Dios? Quiere crecer, quiere ser efectivo. Primero, su amistad con Dios. Segundo, tener verdaderos amigos. Si tú logras tener uno o dos verdaderos amigos a lo largo de tu vida, yo diría que habrás sido muy exitoso en tu vida. Algunos piensan que todo el mundo, ¿verdad?, es su amigo. Amigo. No, yo tengo 100 amigos, yo tengo 200 amigos, pero no estoy hablando de ese tipo de amigos. Estoy hablando de amigos con quienes puedes hablar de todo o de nada, donde hay verdadera identificación, vinculación, donde compartes todo. En todos los años que tenemos sirviendo a Dios hemos visto muchos siervos de Dios efectivos y fieles a lo largo de los años, pero muchos no, muchos han caído. Y cuando caen, muchas personas dicen, ¡ay, qué sorpresa! Jamás nos imaginábamos que esta persona tenía este problema. Pero no tenía nadie con quien hablar sus problemas muchas veces. Otra, buscar lograr una vida dirigida por valores y enfocada en el cumplimiento de propósitos claros.
Otra, buscar lograr altas satisfacciones en la vida. Altas satisfacciones. Porque luego hablamos de si somos felices y contentos o tenemos el gozo de Dios o no. Pero necesitamos entender que lo que más necesitamos no es felicidad superficial, emocional, temporal. Lo que necesitamos son altas y profundas satisfacciones. Cuando yo sé quién soy en Dios, soy seguro de mí mismo en Dios y estoy cumpliendo propósitos de Dios, hay una satisfacción increíble. Y tú, en la medida que conoces mejor a Dios, te vas a conocer mejor a ti mismo. Y en la medida que te conozcas mejor a ti mismo, vas a cumplir el propósito, el llamado de Dios sobre tu vida. Y en la medida que conozcas eso y practiques eso, vas a encontrar grandes satisfacciones. En las mañanas yo me levanto, me siento ahí en la cocina y agarro mi tacita de café, y comienzo a sentirme tan amado, tan bendecido. Me pongo nada más a sonreír muchas veces. Sonrío y Dios, gracias por la vida, por otro día, y oro por mi familia. Y los últimos días mi esposa ha estado mejorando increíblemente su salud. Y todas las mañanas hacemos eso juntos. Y es maravilloso. Dios es bueno. La vida, yo siempre digo, la vida es maravillosa, con todo y todo. Pero cuando aprendemos a vivirla. Cuando aprendemos a vivirla. Aprender a vivir con asombro continuo. Estamos hablando de prioridades. Prioridades de un siervo de Dios. Aprender a vivir con asombro continuo. Todos los días yo digo, wow, Dios me asombra. Todos los días me asombra Dios de alguna manera, maneras grandes, pequeñas. ¿Cuántos saben que Dios es asombroso? Sí, hay personas que viven frustrados, viven quejumbrosos, viven una vida negativa. Pero un siervo de Dios ministra lo que es. Yo no ministro las palabras que digo más que la persona que soy. Porque yo puedo tener las palabras perfectas, pero eso no es lo que yo transmito a otras personas. Eso no es lo que yo imparto. Yo imparto lo que soy. Yo ministro quien soy. Y por eso yo sigo aprendiendo a ser una persona que está con Dios y que vive con asombro continuo y con ganas de explorar nuevas dimensiones en Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada día con ganas de explorar nuevas dimensiones en Dios? Con hambre y sed de recibir más de Dios, de la vida, mayor sensibilidad a Dios. Yo le pido a Dios por cada uno de ustedes que aumente su sensibilidad hacia Dios. Amén. Que tú sientas más su persona, su realidad, sus propósitos. Otra cosa, ahora sí, algo muy práctico. Si quieres un crecimiento personal, yo les digo a los pastores que hagan o actualicen su testamento con un abogado, con un notario. Nosotros tenemos un programa de certificación para pastores, 27 puntos, y uno de ellos es que tengan testamento. ¿Por qué les pido una cosa tan práctica a los pastores? Porque llevamos medio siglo trabajando en esto y se nos han muerto un buen número de pastores amigos y han dejado puros problemas para su iglesia y para su familia, porque no tomaron el tiempo para hacer un testamento. Hace muchos años mi esposa y yo hicimos un testamento en lo que algunos dicen, no, pues no tengo nada, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? No tengo nada. No, pues de todos modos tú tienes algo, has de tener. A lo mejor por ahí hay un tesoro enterrado que van a descubrir tus hijos, no sé. Todos necesitan dejar un testamento, porque hemos visto tantas situaciones tristes cuando no están con testamento los que se van de esta vida. Entonces, yo les animo a que hagan esto. Hace muchos años mi esposa y yo lo hicimos
y lo hemos actualizado. Y 2 veces, hace varios meses, yo tuve una experiencia muy sensible y yo no estaba seguro de lo que iba a pasar al otro día, y me senté a escribir mis últimos deseos, mis últimas palabras. Y también hace un par de años mi esposa y yo tuvimos COVID. Ella estuvo en el área COVID hospitalizada, donde nada más podíamos hablar por teléfono una vez al día. Estaba entre la vida y la muerte. Fue una experiencia muy especial. Y yo un día me sentí muy raro, como nunca me había sentido en toda mi vida. Mi cuerpo se sentía muy raro. Y dije, pues nada pierdo si me siento a escribir mis últimos deseos, mis últimas palabras, que si sigo en vida, pues nada perdí, ¿verdad? Actualicé mi testamento, digamos. Y Dios me dio palabras, y algunas de estas palabras que estoy compartiendo las escribí yo en mis últimos deseos, mis últimas palabras. A mí me gustó mucho cómo Juan, el mejor amigo de Jesús en su vida terrenal, cómo escribe su evangelio, y aproximadamente en los capítulos 12 y 17 de San Juan, ahí Jesús habla sus últimas palabras, muy interesantes, y te animo a darles otra estudiada. Actualiza tu testamento, escribe tus últimas palabras de cómo quieres ser recordado después de partir de este mundo. Escribe algo de tus sentimientos positivos de afirmación y bendición para cada miembro de tu familia. Yo quiero que en el testamento que lean mis hijos y mis nietos, cuando yo ya no esté aquí, que vean que su abuelito, su papá, escribió palabras positivas de afirmación sobre cada una de sus vidas. Y antes de que mi papá muriera, yo llevé a todos sus hijos menos uno no pudo estar ahí, los otros 3 ahí estuvimos, sus nietos y sus bisnietos, ahí estuvimos. Sabíamos que mi papá ya no iba a vivir mucho tiempo, él se había alejado de Dios por muchos años, pero al final él volvió al camino del Señor. Y le dije, papá, queremos hacer 2 cosas. Queremos que uno de tus hijos, representando a todos tus hijos, haga una oración por ti muy especial, y uno de tus nietos igual, y uno de tus bisnietos igual. Y queremos que tú a todos nos bendigas, nos des una bendición, nos pronuncies una bendición. Y fue un momento increíble. Mi nieto Jared, que ya está casado, 23 años de edad, es el que dirige los congresos de jóvenes en Morelia. La semana pasada terminamos un congreso increíble, con muchos jóvenes de la República y de otros países, y el poder de Dios increíble, y ya tiene un par de años que mi hijo Andrés le dijo, de aquí en adelante, Jared, tú te encargas de este evento. Y desde el primer año que lo tomó Jared, mejoró mucho el congreso. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Yo ya rebasé los 70 años, Andrés tiene 47 años, Jared 23 años, y ahora lo que yo hacía, pues lo comenzó a hacer mi hijo cuando le pasamos la estafeta hace 21 años, hace 19 años, perdón, y ahora él ya le está pasando la estafeta a sus hijos, y les estoy compartiendo algo de nuestras vidas, nuestra familia, y animándoles a que hagan algo similar con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, con sus abuelos. Y otra, escribir deseos personales para cada miembro de su familia sobre su futuro desarrollo. Yo he hecho esto. Incluir nuestros deseos con relación a nuestros sucesores ministeriales o de cualquier negocio que tengamos. Lamentablemente casi no existe entre nosotros, el pueblo de Dios, una cultura de transiciones y de sucesiones. Casi no tenemos cultura de esto, y hace mucha falta. Piénsalo. Para mí que estas son prioridades de un siervo de Dios. Siento que me he sensibilizado mucho
ahora después de la pandemia. Fíjense que pues todos los pastores hemos hecho funerales, hemos oficiado funerales, ¿no? Generalmente es de una persona. Y hay funerales más complicados que otros. Por ejemplo, cuando muere un bebé, es un funeral difícil. Cuando muere un pariente cercano por el cual todo el mundo estaba orando para que sanara, ese es un funeral muy especial. O cuando es un accidente, jóvenes, una vez tuve que hacer un funeral para 2 jóvenes que murieron en un accidente, de familias que apenas comenzaban a asistir a la iglesia. Qué difícil, pero nunca había yo oficiado un funeral para más de 300 personas. Pero un año después de que comenzó la pandemia, Andrés mandó un aviso: por favor, todos los que tuvieron un familiar que murió, de los congregantes de Más Vida, pues hoy en día son 17,000 presenciales cada semana que van a Más Vida, y 30,000, incluyendo a los que se consideran miembros, pero son más bien virtuales, pero diezman, ofrendan y reciben su alimento espiritual de Más Vida. Entonces, más de 300 personas fueron reportadas como fallecidas por la pandemia. Jóvenes, niños, jóvenes, no nada más ancianitos, no nada más gente muy enferma, de todo. Y un miércoles me dice Andrés: papá, ayúdame para hacer el culto en memoria de estas 300 personas. Entonces, yo prediqué, y en la pantalla, atrás de mí, pasaron la foto, el nombre y la edad de cada persona que había fallecido. Más de 300. Sí fue un funeral muy singular para mí. Esas cosas o te sensibilizan o te sensibilizan. Entonces yo también les digo que entre nuestras prioridades está incluir una descripción de nuestro funeral y o servicio memorial que se llegue a celebrar en nuestro favor. Yo quiero que hagan mi funeral de cierta manera. Yo quiero que haya gozo, que haya alegría, que haya alabanzas alegres. No sé si tú has pensado cómo quieres que se haga tu funeral, pero ¿sabes qué? Nada pierdes con pensarlo, con escribirlo. Estés joven o estés viejito. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo veo estas cosas como prioridades del crecimiento personal de un cierto nivel. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestras vidas hemos visto tantas cosas. Entonces, también, nada más les leo rápido porque ya el tiempo ya se nos fue, ¿verdad? A ver, les leo rápido. Les dije 3 áreas. La segunda área es crecimiento ministerial. Ya no personal, sino ministerial. Y esto es lo que promovemos, tenemos años promoviendo esto, que cada pastor y cada líder, porque no todos ustedes son pastores, son mentores, me dijo el pastor Heriberto, son mentores ustedes, muchos. Entonces, que cada pastor y mentor tenga mentor. Cada mentor necesita tener un mentor. Yo he tenido diferentes mentores en la vida. Y ahorita me está enseñando algunas cosas muy interesantes. Un mentor que como hombre soltero, él adoptó a 10 niños discapacitados y los crió y les dio sus estudios. Y ahora le está pagando los estudios a los nietos, a los hijos de ellos. Y él está ahí en Morelia por 40 años. Él supervisó 250 high schools, preparatorias en el área de Los Ángeles, California. Es un genio este hombre, David Barrett. Y él transformó muchas preparatorias que eran las más problemáticas, con más drogas y más violencia. Las transformó, terminaron siendo escuelas las más ejemplares.
con menos violencia, con menos drogas y problemas así. Entonces, yo enseño mucho esto. Cada pastor necesita un mentor. He tenido varios a lo largo de mi vida. Cada pastor, yo también les pido que se certifiquen. Por ejemplo, si para ti es muy, muy importante un caso legal, jurídico, que es a lo mejor de mucha significancia y mucho valor para ti, tú no vas a ir con un abogado que no está bien preparado, que no está certificado, digamos. Tú no vas a confiar algún problema enorme en tu vida, en tu familia, en manos de una persona que no tiene los estudios y la preparación y la certificación necesaria, o un médico, o un contador. Y hoy en día, en la mayoría de los países del mundo desarrollados, demandan certificación para los profesionales. Sabes que tú no puedes ser un abogado si no estás certificado, y tienes que actualizar tu certificación cada 5 años. En México comienzan a imponer certificaciones y eso es muy bueno. Ahora imagínate que una persona confíe el crecimiento espiritual, familiar, matrimonial en manos de un pastor que ni siquiera tiene los estudios mínimos que debería tener todo pastor, que no tiene una preparación digna de la profesión más importante por encima de todas. ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia es el organismo más importante sobre la faz de la tierra? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la profesión más importante sobre la faz de la tierra? Un siervo de Dios, un pastor. Entonces, yo veo pastores que a veces son autodidactas, han estudiado un poquito, pero nosotros sacamos una lista de 27 puntos. Nosotros, para certificar un pastor, y hemos certificado como 50 pastores, tenemos muchos más en la mira, en la lista, y muchos todavía están terminando esos 27 puntos, pero la idea es que lo vean como una prioridad y que sea una satisfacción para ellos. Yo logré esto y esto y esto, y yo tengo esta certificación. Y algunos pastores quieren que sea de validez oficial, ¿no? Por la CEP o por el gobierno. No. Yo estoy hablando de una certificación de siervos de Dios, de la iglesia, de personas que han trabajado en esto por muchos años, que pueden decir: un pastor hecho y derecho, un pastor en quien se puede confiar, pues debe de tener estas cosas a su lado. Bueno, esto es el crecimiento ministerial, y que cada ministro aumente sus conocimientos leyendo, estudiando siempre. Tenemos desde el enero del 2011, cada mes damos capacitaciones, damos actualizaciones. No es un instituto bíblico, es capacitación y actualización de pastores, de líderes. Lo hacemos. Un mes es híbrido, presencial y virtual, y el otro mes nada más es masterclass virtual, y así nos alternamos. Así comenzamos este año. Parte del crecimiento ministerial también es que cada iglesia plante nuevas iglesias, que cada iglesia apoye la obra misionera continua y crecientemente, que cada pastor levante nuevos líderes, se reproduzca, que cada pastor cuente con planes para su sucesión.